Buenos días. Vamos a iniciar este webinar con estos productos de automatización y procesos COEL. Este webinar nos lo va a impartir el ingeniero Iván Pérez, precisamente de COEL. Los dejo con ustedes. Adelante, ingeniero. Hola, muy buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Iván Pérez. El día de hoy vamos a impartir, como lo menciona el ingeniero Enrique Preciado, algunos de los productos de nuestra línea de catálogos de COEL. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar con controladores de temperatura y proceso de la línea Cube. Desde el punto de vista comercial de la línea Cube, nosotros tenemos varias características para resaltar. Tenemos un display LED con 3 colores dinámicos, gestión de colores, que ahorita en unos momentos vamos a ver visualmente. Responsabilidad ecológica con Evo Green, un parámetro indicado para el ahorro de energía, el cual también vamos a mencionar una breve explicación. Entrada universal, todos nuestros controladores de la línea Cube tienen entrada universal para termopares, RTD, PT100, PT1000, entrada milivolts, miliamperes y voltaje. Salida analógica para control o retransmisión, opcional, 420 miliamperes, 010 volts. Nuevo autotune, el EvoTune, que ahorita voy a mencionarlo un poquito más explicado de qué trata el EvoTune, el punto de ajuste automático. Contador de horas trabajadas y voltímetro para el cálculo de potencia instantánea y energía consumida. Esta es otra característica de nuestra línea Cube, en cual nosotros, en un proceso, nosotros podemos ir registrando las horas y días que nuestro equipo ha estado trabajando y de igual manera nos conocer la potencia instantánea en ese momento. Configurable por código. Otra característica muy específica de la línea Cube son las maneras de programación, el cual va desde la más sencilla para aplicaciones muy básicas donde se requieren pocos parámetros, una configuración media para a lo mejor algunos parámetros adicionales y la configuración avanzada donde se nos habilitan toda nuestra lista de parámetros. Perfecto. Entonces, como podrán ver aquí, nuestra línea Cube se compone de varios tipos de controladores en cuestión de dimensiones. Tenemos el controlador con dimensiones 35 por 78 milímetros, el controlador más estándar que nosotros podemos conocer en el mercado, que es 48 por 48 milímetros, y nuestro controlador que va desde 48 por 96 milímetros. Perfecto. Entonces, la primera característica que les mencionaba hace un momento es la gestión de color dinámico. Hoy en día es una de nuestras características más fuertes en nuestros controladores, el cual nosotros brindamos al usuario final una alarma visual muy práctica para que pueda visualizar de una distancia, digamos, considerable o a simple vista que nuestra temperatura está dentro del rango permitido. Un ejemplo, si nosotros vemos que nuestro display está en color verde, si no alcanzamos a ver el set point por la distancia, nosotros con el simple color verde sabemos que nuestra temperatura está dentro de la temperatura que debe de estar. Si lo vemos nosotros color un naranja, amarillo, nosotros podemos interpretar que nuestra temperatura está abajo de la temperatura que debe de estar nuestro proceso. Y si lo vemos en un color rojo, podemos nosotros visualizar que hay una temperatura arriba de la que debe estar nuestro proceso, ¿no? Ya una alarma visual que, bueno, tenemos una temperatura alta. Perfecto. Entonces, otra de las características que vimos hace un momento es la función Evo Green. La función Evo Green hace referencia a un ahorro de energía que nosotros en los controladores brindamos al usuario. ¿De qué trata esta función? En la función Evo Green, con un solo LED, nos muestra que el controlador está funcionando. ¿De acuerdo? En esta condición, el color del display continúa mostrando el valor de la desviación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona o de qué trata esta función Evo Green? Bueno, la función está activada, la pantalla se comporta como vamos a escribir. Si no presionamos ningún botón por un tiempo programable en uno de nuestros parámetros, la pantalla se apaga y solo va a mostrar 4 segmentos en la pantalla del display, donde se va a estar iluminando dando vueltas. De esta manera retiramos toda visualización del control y solo se muestra ese LED pequeño, ¿no? El cual nosotros, si lo vemos color verde, quiere decir que está a la temperatura correctamente. No es necesario que nosotros veamos a simple vista todo el número de la temperatura indicada. Entonces, ¿cuándo va a volver a aparecer toda la indicación de la temperatura, el set point y los estados de las salidas? Bueno, cuando se presenta alguna alarma programada donde podamos decir alta temperatura, baja temperatura, o si nosotros simplemente queremos ir a visualizar cuál es la temperatura real, podemos presionar cualquier tecla y ya nos vuelve a habilitar la indicación normal. ¿Perfecto?
Entonces, vamos a proseguir con la siguiente diapositiva. Características técnicas. Algunas de las características principales técnicas es la función EvoTune. La función EvoTune, como su nombre lo dice, es capaz de realizar un autotune de cualquier condición. El EvoTune va a elegir la estrategia y el método apropiado dependiendo de las condiciones del proceso. Sabemos que hay dos tipos de autotune, que es el autotune rápido, el autotune oscilante. Entonces, en muchos controladores es necesario nosotros indicar cuál autotune vamos a trabajar dependiendo de nuestro proceso. Si la temperatura está muy próxima al set point, entonces tenemos que trabajar con un autotune oscilante para que pueda ir poco a poco subiendo y estabilizarse a la temperatura que debe ser. Y si nosotros a lo mejor tenemos un proceso donde la temperatura está muy lejos del set point, en un caso más específico, la mitad del set point, es decir, si el set point lo tenemos en 50 grados, nosotros podemos a partir de 25 grados aplicar un set point rápido. En este caso, el EvoTune automáticamente va a identificar cómo está el proceso. Si la temperatura está muy lejos del set point, si está cerca, entonces automáticamente va a seleccionar si el autotune indicado es el oscilante o el autotune indicado es el rápido. ¿De acuerdo? Acceso a los parámetros, 3 niveles de acceso a los parámetros. Como mencionaba en un principio, tenemos 3 niveles de programación, el cual ahorita lo vamos a ver más detallado. Calibración por el usuario, 2 puntos de calibración. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en los controles de temperatura para proceso necesitamos lo más preciso que se pueda la lectura medida por nuestro sensor. Entonces, a pesar de que tenemos una precisión muy, muy alta, nosotros todavía nos podemos calibrar el sensor en caso de que detectemos a lo mejor un error por décimas de grados centígrados o grados Fahrenheit. O altímetro, que es como lo mencionaba, nosotros podemos medir la potencia registrada en nuestro proceso a través del controlador. Límite de funcionamiento para día y horas trabajadas, el cual mencionaba. Salidas comandadas en paralelo. Y bueno, prácticamente esas son algunas de las características técnicas de nuestra línea Cube. La línea Cube, niveles de acceso a los parámetros. Aquí nosotros podemos visualizar, como lo mencionaba, 3 niveles. El nivel básico es por código. Nosotros en menos de 1 minuto podemos programar lo más sencillo, a lo mejor para una aplicación muy simple, ¿no? Que puede ser un horno de panificación, un pequeño horno donde nosotros solo requiramos el tipo de entrada, el tipo de control que vamos a utilizar, ya sea on-off o PID, algunas alarmas que vayamos a necesitar, y la salida, con la que vamos a trabajar, si es salida a relé estado sólido, y si vamos a trabajar con calentamiento, refrigeración o zona neutra. Entonces, ese es por código, donde en nuestra ficha técnica nos indica, ok, si vas a trabajar con termopar tipo J, el primer dígito lo vamos a programar como 1, si vamos a trabajar con la salida de control o no, PID, seleccionamos el número 2, si vamos a trabajar con una alarma absoluta de alta temperatura, bueno, seleccionamos en el segundo código el número 2 o número 1, etcétera. Es para poder dar una referencia de cómo trabajamos por código. Y bueno, tenemos ya el grupo de la contraseña 20, si nosotros queremos, es una contraseña estándar universal para acceder al grupo de parámetros intermedio, y una contraseña de 30 para acceder a toda la lista de parámetros, el cual es necesaria cuando ya necesitamos algunos parámetros adicionales que no se encuentran en el grupo básico, en el grupo por código y en el grupo intermedio. Dado como el caso que ahorita vamos a hablar del control de temperatura KM3, donde a veces, si necesitamos trabajar con rampas y niveles, necesitamos habilitar lo que es el grupo de parámetros completo, que es con la contraseña universal de 30. Una característica importante que mencionaba es la calibración de la lectura del sensor en la línea Cube, tanto KM1 como KM3. Esta función permite calibrar toda la cadena de medición y así compensar errores de medición causadas por posición del sensor, clase de sensor, qué tipo de sensor estamos utilizando, y precisión del instrumento. La calibración por el usuario no modifica la calibración de la planta y proceso. Siempre puede ser cancelada restaurando la configuración al patrón de fábrica. Entonces, de manera estratégica en todas las aplicaciones donde es necesaria alta precisión de lectura, pero el costo de la máquina no comporta sensores de máxima precisión. Entonces, en nuestros parámetros nosotros tenemos la opción de calibrar un offset de nivel bajo y un offset de nivel alto. ¿Cómo vamos a realizar esto? Bueno, conociendo nuestro sistema, nosotros vamos a saber si nuestra temperatura mínima de rango con la que trabajamos, por ejemplo, es 20 grados, y la máxima es 100 grados. Digamos, todo nuestro proceso está en ese rango, como dar un ejemplo aquí de referencia. Entonces, vamos a calibrar un
un offset bajo y un offset alto. Una vez que ya tengamos nuestro proceso trabajando con un sensor de referencia, en el cual vamos a saber 100% de forma real cuál es la temperatura en ese punto. Supongamos que nos detecta la real, digamos, 19 grados, ¿no? Y el control nos detecta 20 grados, ya en el nivel más bajo, ¿no? Entonces nosotros vamos a calibrar un offset bajo de -1, ¿no? Para compensarlo. Y luego ya cuando nuestros sistemas estén lo más alta, la temperatura más alta, pues digamos 100 grados, igual con un sensor de referencia, el cual vamos a determinar la temperatura real, podemos ir a hacer la medición y, por ejemplo, nos detecta 98 grados. Entonces, y nuestro control 100 grados, entonces vamos a compensar con un 2 grados para ahora sí tener 100% preciso nuestro controlador y poder tomar la temperatura adecuada. Esto es muy utilizado en baños termostáticos, placas calentadas, cámaras climáticas, incubadoras, hornos de laboratorio, precisamente donde la precisión debe ser al máximo. Es muy importante que se cuente con ese tipo de parámetros para ese tipo de aplicaciones. ¿De acuerdo? Y bueno, ya vimos características, digamos, generales que toda nuestra línea Cube tiene. Ahora vamos a entrar un poquito a los dos controladores de mayor rotación en el mercado, el cual es el control de temperatura, digámosle, básico, que es el KM1. Y ahorita vamos a ver el control de temperatura con rampas y niveles, que es el KM3. ¿De acuerdo? Las características principales del KM1 es una entrada universal para todo tipo de sondas, el cual es termopares, PT100, PT1000, entrada miliamperes, milivolts, volts. Dos entradas digitales, donde nosotros una característica también de la línea Cube es que la segunda entrada digital puede ser una alternativa para salida 4. Entonces, esa salida 4 puede ser configurable como salida para relé de estado sólido. Y esa misma salida la podemos configurar incluso para la salida de control. Alimentación bivolt de 100 a 240 volts en el mismo equipo o un segundo código de 24 volts en el controlador. 3 alarmas configurables como absoluta, desviación y banda. 4 set points seleccionables, hasta 4 salidas a relé y o comandadas por relé estado sólido. Control on-off y PID, simple o doble acción. Y comunicación serial, TTL, estándar, pero nosotros también seleccionado en código podemos determinar si lo requerimos con comunicación serial RS485. Nuestra línea de Cube también tiene esa opción. Entonces, ¿qué diferencia tenemos entrando ya al KM3 con el KM1? Bueno, tenemos básicamente todos los parámetros que el KM1 tiene, los tiene el KM3, pero aquí resalto dos características principales con el KM3 cuenta. ¿Cuáles son esas dos características adicionales? Esas dos características adicionales es la función de programar de 8 segmentos, 4 rampas y 4 niveles de control. Entonces, esta función de rampas y niveles, ahorita vamos a ver un ejemplo de qué trata y de cómo funciona. Temporizador independiente con 5 modos diferentes de operación. Esta es otra característica adicional. Además de ser programador, también es temporizador, el cual es un temporizador independiente. Las 5 funciones son función retardo en la energización, pulso en la energización, función cíclica con un único periodo, función cíclica permanente, iniciando tanto con apagado, con la salida apagada o iniciando con la salida prendida, ¿no? Y el tiempo es configurable, igual tenemos es multifunción, puede ser segundos, minutos y horas. Entonces, este temporizador es independiente, el cual puede ser utilizado en hornos de pan, donde es importante tener un tiempo determinado para la cocción de cierto producto, etcétera, ¿no? Y bueno, todas las demás características las vimos ya en el KM1, entrada universal, hasta 4 setpoints, hasta 4 salidas, comunicación serial, opcional, TTL estándar o RC485 Modbus. Entonces, digamos, la línea Cube tiene las mismas características generales, pero bueno, ya entrando al KM3 tenemos 2 adicionales. ¿Todo bien hasta aquí? Vamos a proseguir. Bueno, el KM3. Vamos a detallar un poquito lo que es la función de rampas y niveles, una característica específica de nuestro controlador KM3. El funcionamiento de las rampas y niveles. Este instrumento puede ejecutar una secuencia de setpoint compuesto de 4 grupos de 2 segmentos. En total, 8 segmentos. ¿De acuerdo? 8 segmentos quiere decir 4 rampas y 4 niveles. Entonces, en nuestro proceso podemos utilizar hasta 8 segmentos. Claro, si es necesario menos, pueden ser 4 o 2 segmentos. El primer segmento es una rampa.
esta rampa se utiliza para alcanzar el set point deseado. Y el segundo segmento, le podemos llamar nivel, es el tiempo en el cual vamos a estar en el set point deseado. Ok, entonces para hacerlo un poquito más ilustrativo y se pueda entender, nosotros, nuestra primera rampa en nuestro proceso, ahorita vamos a ver un ejemplo real, vamos a determinar el set point de nuestra primera rampa. Es decir, queremos que nuestra temperatura llegue a 100 grados. Después de esos 100 grados, yo quiero que mi nivel se mantenga en 100 grados por, digamos, 15 minutos, porque así lo indica mi proceso. Entonces, vamos a estar 15 minutos en la primer nivel. Después de esos 15 minutos, ok, mi proceso quiero que después de esos 100 grados, ahora, digamos, baje a 70 grados centígrados. Ok, baja a 70 grados centígrados, ya utilizando la segunda rampa, que vendría siendo el tercer segmento. Y en la segundo nivel vamos a mantener esa temperatura por cierto tiempo programable. Y bueno, ya una vez que termine ese tiempo, manteniendo a 70 grados centígrados, digamos, utilizamos otra rampa, quizá para bajar a 50 grados centígrados, mantenemos esos 50 grados centígrados en un tiempo determinado, y bueno, en nuestra cuarta rampa subimos, digamos, a 60 grados centígrados, mantenemos en 60 grados centígrados durante cierto tiempo, y bueno, ya que hayamos utilizado nuestro máximo de 8 segmentos, bueno, ya termina nuestro programa, y nosotros podemos programar si vuelve a un set point en específico y se mantiene ahí, o se quedan a stand-by para nosotros manualmente volver a realizar el proceso, el programa, y vuelva a empezar desde la rampa 1. Hay varias opciones una vez que se termina nuestro programa. Aquí, ya dado el ejemplo que mencioné de cómo trabajan las rampas y niveles, vamos a ver un ejemplo de funcionamiento ya en un ejemplo real, que puede ser una cabina de secado, una estufa de secado de pintura. Considerando que el instrumento está controlando la temperatura de una estufa de pintura de carro, con la temperatura interna inicial de 20 grados centígrados y el aire para ventilación proveniente del medio exterior. ¿Ok? Entonces, durante la fase de cura y secado, el operador queda fuera de la cabina y el sistema cierra el pasaje del aire y recicla el aire interno, al fin de reducir el consumo de energía. Entonces, con el mismo aire interno va a realizar todo lo que es el programa para el secado de pintura. Cuando el tiempo de secado termine, antes que sea permitida la entrada del operador, se debe tener seguridad que, 1, el aire en la cabina fue resfriado, quiere decir que en nuestro último segmento ya la temperatura haya estado en, digamos, 20 grados centígrados, el cual ya permite al operador volver a entrar. Y 2, la temperatura de la cabina inferior es inferior, la temperatura de la cabina es inferior al valor límite, ¿ok? Entonces, el proceso mencionado lo podemos ver aquí, en este diagramita, donde nosotros iniciamos con una temperatura de 20 grados centígrados, ese es nuestro set point, y luego, en nuestro programa, la primera rampa nos va a indicar que tenemos que entrar a un segundo set point, digamos, podríamos decirlo 40 grados centígrados. En 40 grados centígrados se va a mantener durante un tiempo programado para el tiempo de curación. Después de ese tiempo programado, podríamos decir, para este ejemplo, 10 minutos, hay una segunda rampa, el cual vamos a elevar el set point, digamos, a 50 grados, y en 50 grados va a estar por un tiempo determinado para el secado de la pintura. Después de ese tiempo, ya que terminemos, hay una tercera rampa, el cual va a bajar a 20 grados centígrados, que fue el valor de temperatura inicial, y con ese set point de temperatura nosotros damos por finalizado el fin del programa, el cual nuestro proceso fue la curación y secado de la pintura. ¿De acuerdo? Ok, entonces, básicamente lo que quería resaltar en lo que es la línea Cube, bueno, son las características generales, ver la diferencia entre el control básico, que es KM1. ¿Cuándo vamos a utilizar el KM1? Cuando no necesitemos o requiramos lo que son rampas y niveles, parámetros adicionales, temporizador. Sin embargo, si requeremos a lo mejor un programa donde podamos nosotros tener rampas y niveles y temporizador independiente, entonces ya es necesario avanzar con la gama que es el KM3. Aclaro, ambos controladores realizan lo mismo, sin embargo el KM3, bueno, tiene funciones adicionales. Entonces, digamos, el KM3 tiene todo lo que tiene el KM1, pero tiene dos funciones adicionales que son muy utilizadas en aplicaciones de la industria, el cual es temporizador independiente y programa para rampas y niveles. ¿De acuerdo?
Ya para finalizar nuestra línea CUBE, mencionaba que está la opción de interfaz serial RS485 con protocolo estándar Modbus RTU, el cual nos va a permitir conectar directamente con múltiples controladores APLCs, en pantallas HMI o sistemas SCADA, ¿no? Hay un controlador adicional que pertenece a la línea CUBE, que es un controlador ciego, KRD. Este KRD es muy utilizado cuando nosotros no requerimos display porque vamos a comunicar con quizá una pantalla HMI donde vamos a programar que ahí nos muestre todos los valores del setpoint, la temperatura real, funciones de alarma, funciones de entrada digital. Digamos, toda la programación del controlador la podemos escribir en una pantalla HMI para que de ahí podamos nosotros manipular y visualizar. Pero del KRD7 nosotros tenemos desde el más básico, que podría ser el equivalente al KM1, incluso controlador que pueda ser el equivalente al KM3 porque tiene también lo que es temporizador independiente y programación para rampas y niveles. Bueno, algunas aplicaciones para finalizar este producto de la línea, estos productos de controles de temperatura y poder avanzar, son hornos de panadería, pizza, donde nosotros necesitamos utilizar un temporizador independiente. Cámaras de pintura, como el ejemplo que vimos, ya utilizando el KM3, cámaras climáticas e incubadoras, hornos para cerámica, hornos para tratamiento térmico, hornos de laboratorio, donde nosotros podamos resaltar las funciones y parámetros de la calibración de la sonda, donde podamos utilizar también algún programa, un programa con rampas y niveles. Y bueno, damos por finalizado lo que es la línea de controles de temperatura, en específico de la línea CUBE, y podemos proseguir con el transmisor de señal. El transmisor de señal. El transmisor de señal ATT1 es para todo tipo de sensores. Nosotros con este modelo dejamos al lado todos los transmisores de señal donde nosotros era necesario especificar el tipo de entrada con el que íbamos a trabajar, el tipo de sensor, el cual era, digamos, un poco complicado, ¿no? Porque podría a veces ser que no había de un sensor y había de otro, pero bueno, ya con este modelo nosotros evitamos eso y tenemos la opción de programar el ATT1 con el sensor que vayamos a utilizar. Entradas para RTD, entradas para cualquier tipo de termopar, milivolts, potenciómetros, entonces tenemos todo tipo de sensor para nuestra entrada. Rango de retransmisión programable, 3 tipos de linealización personalizadas, hasta 96 segmentos, señal de salida 4 a 20 mA, configuración por app Android, una app completamente gratuita que podemos descargar todos los que tengamos celular con sistema operativo Android, el cual los que cuenten con iPhone, bueno, ya estamos trabajando en la adaptación de esta aplicación. Sin embargo, para los que tienen sistema operativo Android ya pueden encontrar esta aplicación gratuita. Si no contamos con, digamos, la función conectividad NFC en nuestro celular, smartphone, bueno, podemos utilizar una segunda alternativa que es un accesorio que es una PC vía programador RF o llamada coloquialmente cama de programación para la ATT1, el cual tiene ya ahí el interno lo que es la conectividad NFC y podemos programar desde nuestra computadora. La aplicación gratuita la encuentran de esta manera, ATT-NFC, Gascon Technology, la pueden descargar en el siguiente link, que podemos proporcionarles para que directamente ya la tengan directamente. Y bueno, si no tenemos la función NFC, conectividad NFC, entonces podemos utilizar esta cama de programación, el cual nosotros como un accesorio aparte podemos programar desde también un software completamente gratuito de nuestro ordenador para hacer la programación de nuestros ATT1. Bueno, voy a hablar un poquito, digamos, detallado de lo que es la aplicación para que ustedes vean que realmente nuestras aplicaciones son muy sencillas y prácticas de utilizar y muy amigables. Nosotros, para la configuración de la aplicación, descargamos la aplicación ATT-NFC. Esta es nuestra pantalla principal. Para que nuestro smartphone pueda detectar la ATT1, nosotros debemos de poner en la parte trasera de nuestro celular, identificar en qué posición toma la lectura mejor del NFC. Una vez que lo identifiquemos, nos va a aparecer en la pantalla que ha detectado la ATT1 y nos va a mostrar el número de serie del ATT1 que tengan en sus manos. Luego nosotros ya que nos haya detectado el ATT1, nos va a aparecer la información de nuestro ATT1. Ahí podemos ver, mira, este es mi número de serie del transmisor de señal, este es la ID del producto y, bueno, el código completo del producto. Tenemos la opción datos de configuración. Este es donde vamos a nosotros programar lo que necesitemos de nuestro ATT1. Vamos a poder seleccionar el tipo, configurar el tipo de sensor con el que vamos a trabajar, si es termopar, si es RTDs,
si es con entrada milivolts. Una vez que, por ejemplo, ya hayamos seleccionado termocupla, vamos a seleccionar en el segundo renglón el tipo de termopar. En este caso, en este ejemplo, modelo termopar tipo J. Aquí tipo de conexión del sensor, si es de 2 hilos, 3 hilos o hasta 4 hilos, tenemos esas 3 opciones. Filtro, frecuencia de la actualización, si es medio o rápida. Unión fría, la unión fría que puede ser on-off en caso de que nosotros queramos que automáticamente se compense lo que es la unión fría de nuestro sensor. Configuración de la entrada y salida. Una vez que ya seleccionamos el sensor, ahora seleccionamos nuestro valor mínimo que va a corresponder a la salida mínima. Si nuestra salida de señal es 420, bueno, nuestro 4 mA va a corresponder al valor mínimo que vamos, por ejemplo, en este ejemplo configuramos menos 200 grados como el valor mínimo y nuestro valor máximo como 1200 grados. El valor mínimo en miliamperes va a ser 4 y el valor mínimo en grados va a ser menos 200. Entonces 4 miliamperes corresponde a menos 200 grados y el valor máximo en miliamperes es 20 miliamperes que corresponde a la entrada máxima en grados centígrados que es 1200 grados centígrados. Calibramos en caso de ser necesario. Calibración, ajuste de punto mínimo, ajuste de mínimo de offset, ajuste del punto máximo, ajuste máximo de offset. Algo muy similar a lo que platiqué con los controladores está también presente aquí en la aplicación de la ATT1. ¿Cómo enviar configuración del celular al transmisor de señal? Ya una vez que hayamos programado lo esencial, lo básico, que vimos muy rápido y sencillo, nosotros tenemos la opción ya de mandar esta programación a nuestro ATT1. Igual, hacemos el mismo procedimiento, ponemos el controlador en la parte de atrás y nos detecta el ATT1 y ya va a pasar la programación, nos va a indicar que se ha programado con éxito. ¿Cómo guardamos configuraciones? Ahí está la opción de que hoy, ¿sabes qué? Yo lo utilizo mucho esta programación, ok, lo guardamos para ya que no sea necesario programar otra vez y confirmamos. Acceso a configuraciones guardadas y otras opciones. OpenHOOK, en la parte superior izquierda vemos nuestra lista de opciones donde podemos tener nuestra carpeta de todas las programaciones que hemos guardado y seleccionar la que vayamos a utilizar. Nosotros podemos tener un ID personal y la posibilidad de compartir archivos guardados. Esta es una función muy buena porque en caso de que a lo mejor un técnico no esté directamente en donde está el transmisor de señal y se necesita hacer una actualización, bueno, puede proporcionar el programa a otra persona que tenga descargada la aplicación y simplemente la recibe y carga a la ATT1. Y bueno, ya para finalizar, vemos una manera de instalación, cómo alimentar la interfaz de la ATT1. Aquí tenemos nosotros nuestra salida, que va a ir directamente a un controlador, puede ser un control de temperatura, un PLC, donde vayamos a ir registrando la temperatura detectada en la entrada del transmisor de señal. Y la alimentación, aquí la manera de alimentación, que va desde 7 a 30 volts de directa. Entonces, este ATT1 se utiliza mucho en lo que son los termopares de cabeza marina, donde nosotros vamos a insertar en la cabeza el transmisor de señal, y dependiendo el sensor, la temperatura medida, bueno, nos va a transmitir una señal de 420 mA, que bueno, en un ejemplo podemos visualizarlo en un ordenador, un PLC, ¿no? Bueno, prácticamente esa fue la línea de transmisor de señal, ATT1, el cual, más adelante, si hay alguna duda referente a los productos que estamos viendo, sin problema podemos resolverlas. Temporizador on delay, pulso de energización. Ahora pasamos al tercer producto de la línea de temporizadores COEL. El temporizador EGM es un temporizador de retardo en la energización y pulso de la energización en un solo equipo. Retardo en la energización, coloquialmente en la industria lo podemos identificar como on delay, función on delay, y el pulso de energización. Ambas funciones en el mismo equipo. Tenemos la perilla de ajuste de tiempo y la perilla de ajuste de escala. Y aquí un LED donde nos va a indicar si el relé está activado o desactivado. Entonces, el retardo en la energización, de manera visual e ilustrativa, podemos ver que después de que energizamos, cuenta un tiempo programable por las perillas y posterior se activa permanentemente. Este tiempo nosotros mencionaba, hay una perilla para el ajuste de escala, de que puede ir desde un segundo hasta una hora, y luego tenemos la perilla inferior que es el ajuste de tiempo, el cual nosotros vamos a determinar si el tiempo en base a la escala. Si por ejemplo seleccionamos una escala de 10 segundos, en la otra perilla vamos a seleccionar el tiempo en base a esos 10 segundos. Tenemos como máximo 10 segundos, ahí podemos seleccionar 3 segundos, 5 segundos, 8 segundos, y bueno, para poder aplicar en nuestra función. Para la otra función, que es pulso de energización, tenemos una llave, dip switch, en la parte trasera del equipo, y nosotros simplemente ajustamos para trabajar con la otra función.
el cual es el caso contrario. De esta manera energizamos nuestro equipo, cuenta y al mismo tiempo instantáneamente se activa nuestro relé, nuestra carga, y después de ese tiempo permanentemente se desenergiza hasta que volvamos a energizar nuestro temporizador AEGM. Perfecto. Además de este temporizador con esta función, tenemos otra línea completa de temporizadores, el cual son temporizadores cíclicos, retardo en la desenergización, conocido también como off delay, arrancadores estrella delta, prolongador de impulso, y tenemos en varias versiones. Por ejemplo, tenemos el temporizador específicamente de esa función, del cual vamos a requerir, o tenemos temporizadores multifunción. Por ejemplo, en esta modalidad, igual de Real DIN analógico, tenemos varias funciones en un mismo equipo. También la tenemos en montaje en panel con dimensiones 48 por 48 y por 72 por 72 milímetros, donde también nosotros podemos seleccionar la función con la que vamos a trabajar. Y también tenemos los temporizadores digitales, el cual, bueno, aquí ya engloban más funciones, tenemos una escala mucho más amplia porque podemos ir desde 1 segundo hasta 9.999 horas para poder nosotros contar como el tiempo máximo permitido por el temporizador. Estos temporizadores también son multifunción, el cual muchas funciones, todas las funciones podemos tenerlas en el mismo equipo. Monitores de tensión trifásicos. Bueno, prácticamente terminamos de mostrar una función del temporizador AEGM. Ahora entramos a otra línea de equipos que son los monitores de tensión, en cual específicamente aquí vamos a hablar de los trifásicos. Tenemos nuestros monitores de tensión trifásicos, del cual son utilizados en cualquier sistema trifásico, como un motor trifásico, una bomba trifásica, un generador. Y nosotros, en funcionamiento normal, tenemos que nuestro equipo, nuestra carga, funciona con 3 fases, ¿no? Tenemos un monitor que nos va a detectar cuando hay una inversión de fase. Hay equipos o procesos donde no es permitido cambiar lo que son las fases. En muchos equipos sí, si nosotros invertimos las fases, lo que va a hacer es girar en sentido contrario, pero este equipo es dedicado para los que no es posible, dado caso como un compresor scroll, donde solamente se puede girar para un sentido o para un proceso. Digamos, una banda transportadora donde un motor solamente puede girar para un sentido porque es donde va dirigido el producto para la siguiente línea, y una inversión de fase nos puede causar un conflicto, ¿no? Entonces, aquí lo que va a detectar nuestro monitor es cuando alguien haga una inversión de fase, digamos, en un mantenimiento que no se dio cuenta y conectó la fase invertida. Bueno, nuestro monitor nos va a detectar una alarma de inversión de fase, y lo que va a hacer es desactivar nuestra salida de relé para que nuestra carga se desenergice y así proteger nuestro equipo. Luego tenemos el monitor para falta de fase. Este es el modelo VVF. Este modelo es como su nombre lo dice, para falta de fase. Cuando una de nuestras 3 fases está desprendida, de igual manera en un mantenimiento donde no fue conectada correctamente, el motor va a seguir funcionando, pero el voltaje va a ser distribuido en las otras 2 fases, lo cual por el paso del tiempo nos va a terminar por dañando el motor, ¿no? Entonces, de inmediatamente lo que va a hacer nuestro monitor es cuando hay una falta de fase, mismo caso que el anterior, nos detecta el LED de alarma y nos va a desactivar el relé para que se desenergice nuestra carga, en este caso un motor trifásico, para proteger el equipo. Luego tenemos otro monitor con la función de alta y baja voltaje, alta o baja tensión. Este equipo, como pueden ver aquí, la diferencia con nosotros es que tiene otras perillas adicionales, donde nosotros vamos a ajustar el porcentaje de voltaje nominal. Digamos, si nuestro monitor es para 220, nuestro motor es de 220, nosotros ajustamos el porcentaje alto en base a ese 220 para protección de nuestro motor. Digamos, un 10% de 220, le vamos a mencionar que en 230 volts, cuando llegue, si detecta el monitor 230 volts, nos va a desactivar nuestra salida de relé para que mande a desenergizar nuestro motor y así protegerlo por un alto voltaje. Y dado caso contrario, tenemos nuestra perilla de mínimo voltaje, porcentaje de mínimo voltaje, para ajustar al voltaje mínimo que requerimos de nuestro motor. Si llega a ese voltaje, digamos, no sé, 200 volts, ya nos mande la alarma de bajo voltaje y nos mande a desenergizar el motor para protección. Y tenemos otras perillas adicionales, que es el retardo en caso de falla, porque en algunos casos puede haber un pico de voltaje, pero luego se puede estabilizar, el cual no fue necesario desactivar nuestra salida de relé.
Y luego tenemos la otra perilla para la inhibición, tiempo de inhibición a la hora de energización. Mismo caso, cuando nosotros normalmente energizamos una carga, puede presentarse un pico de voltaje, pero naturalmente se puede estabilizar en un tiempo específico y no fue necesario activar nuestra alarma de alto o bajo voltaje. Todas estas funciones que vimos, que corresponden a un modelo diferente, se engloban en un solo monitor que tiene todas estas funciones en el mismo equipo. ¿Por qué también lo manejamos por separado? Porque hay aplicaciones donde quizá el cliente, el usuario final, no requiera monitorear todas las funciones, entonces solamente puede seleccionar si lo requiere para falta de fase, secuencia de fase, pero en la mayoría de los casos, para brindar la mejor protección a nuestro motor o sistema trifásico y darle un mayor tiempo de vida, es necesario y es recomendable que se tomen en cuenta todas estas funciones. Y bueno, ya como última línea de producto, entramos a los transmisores de presión. Estos transmisores de presión, vamos a ver aquí las características principales y los rangos diferentes que en Coel manejamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características principales? Tenemos varios tipos de transmisores de presión para dos señales de salida. Puede ser de 4 a 20 miliamperes, 2 hilos, o 0 a 10 volts para transmisores de presión de 3 hilos. El tipo de conexión de nuestros transmisores de presión, un cuarto de NPT. Rangos disponibles de 0 a 400 bar. Entre ese intermedio, nosotros tenemos más rangos presentes, que es los que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un ejemplo de conexión de nuestros transmisores de presión, donde el voltaje va en lo que es la terminal 3 de entrada de voltaje, y nuestra salida, es para un transmisor de 2 hilos, para señal de salida 420 mA, y nuestra salida en el segundo hilo en la terminal 1 del transmisor, donde nosotros vamos a mandar esa señal de 4 a 20 mA. Otro punto importante es mencionar que en nuestra línea de transmisores de presión manejamos transmisores de presión con cable y sin cable. Aquí podemos nosotros ver los rangos de presión disponibles que tenemos en Coel. Si se fijan, es una amplia gama de rangos que puede ser para vacío, de 0 a menos 1 bar, hasta 750 PSI. Bueno, acá también tenemos el rango más alto, que es de 0 a 400 bar. Esto es con señal de salida de 420 mA. Luego tenemos nuestro transmisor de presión con señal de 0 a 10 volts. Los siguientes rangos: 0,4 bar, 0,6 bar, 0,10 bar y 0 a 16 bar. Algunas aplicaciones de los transmisores de presión, donde normalmente podemos trabajar con agua, con aire, es compresores, suministro de agua para la construcción, control hidráulico, unidades de aire acondicionado y equipos de refrigeración. Perfecto, entonces, terminando nuestra línea de transmisores de presión, son algunos de los equipos que platicamos, pero es importante mencionar que en Coel manejamos más líneas de productos, el cual no vamos a hablar en esta ocasión, pero sí me gustaría mencionarlos, que son desde programadores de horario, para encender y apagar cargas en días y horas programados, temporizadores multifunción, bueno, ahorita los mencionamos, pero también es importante mencionar cuáles funciones tiene cada uno de los temporizadores digitales, totalizadores de horas, horómetros analógicos y digitales, el cual nosotros muy utilizados en aplicaciones para mantenimientos preventivos, para el registro de conteo de horas trabajadas de una máquina o equipo. Contadores y totalizadores en equipos digitales, el cual nosotros tenemos contadores con entradas para sensores PNP, NPN, para procesos para el conteo de piezas, metros, etcétera. Controles de nivel de líquido para tanques o pozos, donde nosotros tenemos, además de suministrar el control de nivel, también contamos con electrodos para detectar tanto el nivel mínimo o nivel máximo, y nuestra salida relé para el control de la bomba. Controles para refrigeración, otra línea de nuestros productos son controles de temperatura, pero enfocadas en la refrigeración, y controladores lógicos programables, ya como productos más avanzados, nuestra línea de PLCs. Entonces, esto básicamente es para que se puedan dar
una idea de todas nuestras líneas de productos que en Coel fabricamos y, bueno, en esta ocasión poder explicarles un poco acerca de ciertos productos en específico, el cual en Acotron pueden encontrar. Y bueno, si hay alguna duda referente a todos nuestros equipos que acabamos de mencionar, es el momento de que podamos platicar un poquito de ellos. Bien, pues si no tenemos dudas, si no, se nos pueden hacer llegar vía WhatsApp, vía correo, y se las hacemos llegar al ingeniero Iván para darle respuesta a cada una de ellas. Y bueno, le agradecemos mucho al ingeniero Iván Pérez de Coel, y pretendemos, vamos a programar un segundo webinar para ver los otros productos, ya en su momento se los haremos llegar. Tenemos para esta presentación un 5% de descuento en todos los productos aquí exhibidos en este Coel, en este webinar de Coel. La vigencia es del 17 al 23 de febrero. Es un 5% de descuento en pago de contado. La fecha es el día de hoy hasta el próximo miércoles, sería del 17 al 23 de febrero. Entonces, pueden aprovechar para que ya tengan varios de estos productos en stock y así puedan irlos dando a conocer. Este webinar se va a subir a nuestra canal de YouTube para que lo puedan ver en su momento, o si nos pueden solicitar también con gusto se lo hacemos llegar. Y bueno, el próximo webinar, el siguiente jueves, el tema va a ser equipando para mantenimiento de Stage FLIR. En este caso, equipado para mantenimiento de Stage FLIR 1. Vamos a ver varios productos de Stage, por qué y cómo podemos equipar mantenimiento, personal de mantenimiento para solucionar los diferentes problemas con estas dos marcas. Los esperamos entonces el próximo jueves a las 9:15. Les agradecemos mucho su participación y nos veremos el próximo jueves.